sen deve petimba, c'è forzante pone. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Antes que nada, que te presente para la cámara, para la gente. Yo soy Ricardo Negrete, estamos aquí en la Escuela Agrícola Cerrito enseñando a los alumnos técnicas de elaboración de productos lácteos y sobre todo el queso ibérico. Español. Español, sí. ¿Desde qué año en Paraguay? Desde el año 2014. 2014. Así mismo. ¿Volvés o ya no querés volver? ¿Te quedas en Paraguay? De momento estoy a gusto. Con mucha calor, pero a gusto. ¿El calor qué tal? ¿Se aguanta bien, o...? bien, sí, sin problema. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra comida? De la comida, me gusta todo. ¿De la comida paraguaya? Me gusta todo, me gusta poder comer en cualquier lugar. O sea, yo soy caballo de buena boca. Y con respecto a lo que es tu especialidad, Sí. y todo lo que estás aportando a la escuela en cuanto a lo que es la creación del queso, Sí. Bueno, con las técnicas claro, estamos que haciendo vienen de España. un producto de pasta prensada que no se suelen hacer aquí en este país y bueno, sobre todo se caracteriza porque es un producto que se deja madurar varios meses en cámaras. Entonces conseguimos que los alumnos aprendan esas técnicas y también aportamos a dar un producto que es novedoso en el país, bueno, por lo menos que aquí no se elabora. Lo que viene Y de alta calidad. importado, efectivamente, de alta calidad, porque contamos con muy buena materia prima. El proceso del queso, si me podés simplificar, ¿cómo arranca eso? ¿En cuántos meses? O sea, ¿cuál es el proceso? Sí, bueno, elaboramos el producto, como digo, estamos haciendo un queso de pasta prensada, la leche la pasteurizamos, echamos cuajo, dejamos que coagule, metemos el molde, prensamos, metemos en salmuera, en agua con sal, lo dejamos 24 horas y luego ya dejamos madurar en cámaras. En cámaras dejamos madurar... Cámaras de frío. Cámaras de frío, efectivamente. Ahí en cámaras de frío, pues el producto normal que hacemos, el queso ibérico madurado, lo vendemos con una maduración de 4 o 5 meses. Entonces, pero tenemos varias opciones, o sea, de maduración. Hay otros que maduramos más tiempo, lo vendemos extra madurado, más de 9 meses. Otros que maduramos con hierbas, otros maduramos con ají. En fin, ya, dependiendo del tipo de cómo o sea, lo maduremos o le aportemos algún producto, pues entonces... o sea, es el mismo producto, pero con diversas presentaciones. Bueno, en este momento estamos en la sala de producción. Sala de producción, de sí. la Escuela de Cerrito. Así mismo. Así que te seguimos, vos nos vas indicando. Aquí tenemos varias tinas de elaboración. Esta es la que utilizamos para hacer el queso. Tenemos una producción muy baja, o sea, ahora mismo pequeñita, pero ahora estamos haciendo una planta nueva y vamos a cambiar eso. Entonces, esta tina tiene una capacidad de 300 litros. Aquí hacemos el queso, aquí hacemos yogur. Ahora mismo se está elaborando yogur, estamos pendientes ¿Yogur? Sí, está fermentando ahora mismo. En un ratito, media hora, una hora, ya lo sacamos y envasamos, o sea, y embotellamos. Yogur bebible. Y luego tenemos aquí otra tina, que es donde elaboramos dulce de leche. Dulce de leche y ricota. Dulce de leche. Y ricota, así mismo. Ah, qué rica la ricota. Ahí, en esa... Sí, esta no tiene más historia, nada más que echamos leche, azúcar, dejamos
O sea, vamos calentando, calentando, hirviendo, o sea, que vaya hirviendo la leche y que vaya reduciendo hasta conseguir la textura adecuada. ¿Y qué se siente trabajar en el campo? Ay, yo encantado. La ventana, el monte. Esto es un paraíso, o sea, a mí me encanta la naturaleza y la verdad es que esto es un sitio privilegiado. Y sobre todo... De repente estás en las famosas industrias. Sí. Y el escenario que te rodea no es este. El entorno es otra historia, sí. Ayuda. Sí, da gusto, la verdad es que sí. A mí me gusta mucho más la naturaleza que el hormigón. No. Así es. Bueno, tenemos las tinas, luego tenemos, por ejemplo, para el queso ibérico lo que tenemos es la prensa, es una prensa neumática horizontal, que lo que consiste es que le damos presión a los quesos, o sea, los quesos están dentro de los moldes, y ahí empezamos dando una presión baja y luego vamos aumentando presión, así hasta conseguir una presión homogénea en todo el producto. Sí. Entonces, este queso luego lo sacamos y va con un... Eso. Y ahí ya tenemos el queso listo para meter en salmuera. Enseguida va a haber que sacar todo, ¿no? ¿Verdad, Jaime? Pues lo que podemos hacer es sacarlo todos para poner en salmuera. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo presión este queso? Este unas 4 horas. 4 horas. Aproximadamente. Iba a decir, ¿pueden ir sacándolo y preparando para meter en salmuera? Los chicos son el alma de la escuela y, por supuesto, la mejor manera es aprender haciendo, vendiendo y ganando. Que es lo que nos explicaba Cateura, ¿verdad? Así mismo. El proceso de aprender y... Ellos tienen que ver la posibilidad, o sea, que si hacen algo, que sepan que tienen una repercusión y tiene que ser una repercusión que el día de mañana puedan vivir de ello. No puede ser hacer un producto y que no sepan cómo venderlo o cómo enfocarlo, cómo llegar hasta el consumidor final. Entonces ellos tienen que ver todo el proceso. Hay alguno que le vamos a sacar, a ver. ¿Por qué se saca eso? Sí, para que no quede un ribetito ahí, mejor que quede todo liso. Entonces ya está listo para meter en salmuera. El resto, por ejemplo, no hace falta, apenas tienen. Este tiene un chiqui, pero, o sea, que se podría dejarlo, de paje luego se quedaría como un ribetillo que no... A mi gusto, me gusta que se quite. ¿En qué año están ustedes? Segundo año. ¿Y vos? Tercero ya. A punto de terminar. A ver, los medianos grandes faltan aquellos dos, ¿no? Iba a decir, si que para ir pasando a la salmuera, se van a ir metiendo ya. A ver, enseguida se van a llevar. Falta uno más abajo. Y luego tenemos algunos más medianos. O sea, estos que luego lo que hacemos es meterlos en salmuera. Ok. ¿Seguimos? Sí. A ver, chicos. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Aquí los metemos en salmuera, en agua con sal. Sí. Y ahí ya los dejamos unas 24 horas aproximadamente. Y después el producto final. El producto final Queda así. Sí, bueno, una vez que salen de salmuera, sí, ese ya lo cortamos, lo envasamos y lo preparamos ya para supermercados. Pero para no adelantarme ningún paso, Sí. después de la salmuera, Cuando salen de la salmuera lo sacamos, los dejamos escurrir aquí en estanterías, los dejamos escurrir y luego ya pasamos al secadero. El secadero es la otra cámara que hay aquí al lado. Si quieren. Y después del secadero pasan aquí a la cámara de maduración. Y aquí ya, dependiendo del tiempo que estén, pues ya queso madurado, queso extramadurado, madurado con hierbas, por ejemplo, el de hierbas. y después se corta y se envasa. Así mismo.
El de hierbas le ponemos tomillo, romero, albahaca y lo dejamos madurar varios meses más. Entonces el queso por dentro no tiene hierbas, pero sí adquiere el sabor y aroma de las hierbas. ¿A cuántos grados se mantiene esta cámara? En torno a los 7 grados, 7-8 grados. 7-8 grados. Así mismo. Tienen que seguir evolucionando, es un producto vivo y tiene que seguir evolucionando. Si lo ponemos a una temperatura muy baja, no va a madurar como tiene que madurar. Entonces luego ya cortamos y envasamos. Aquí tenemos, dependiendo, tierno, recién hecho, madurado más de 4 meses, extra madurado más de 9, madurado con ají, madurado con hierbas, madurado en aceite de oliva. O sea, estas son las distintas presentaciones que tenemos. No pasa por el costo, sino que pasa por el paladar. Hay personas que quieren un queso No, claro. no tan madurado, hay otros que dicen, Sí. me gusta el queso mucho más madurado. Así mismo. Porque Depende- no pasa por el precio, o sea, no es quiero el queso más caro, quiero el queso Que- menos madurado o más madurado. Lo que cada uno quiera comer en ese momento, o sea, como dices, lo que quiera degustar en ese momento. O sea, puedes perfectamente hacer una tabla con toda la variedad, siendo el mismo producto, pero cada uno tiene su connotación y su Un sabor. sabor diferente. Entonces tú puedes hacer una picada incluso con el mismo tipo de queso y cada uno va a tener su referencia. Claro. Anikene kanguti sendalasan. Al caer la tarde de un bello día sábado, ensillé mi pingo y un rancho alegre per rumbear. Mi guapo alazán, compañero fiel, jaica tu puru, aunque momburu no me llevará. Te llevo en el alma, chinita linda, llévote en mí. Y al compás del tranco de mi alazán debe apurar que ir. Sos idolatrada y milagrosa tu paz en mí. De causa sufrir, da que por haber hoy me necesita ser aroma. Ojendo beisas en la ipuambo. En Vallagua mía y ponao y aroma. Aviso ya poma, ajaja oñando. Hacerendo a mí se hoy guava. Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Este sería el secadero. Como su nombre indica, lo que hacemos es secar el producto. Aquí el producto, lo que, como digo, se va secando y dejamos que le salga moho alrededor de la corteza. Le va saliendo penicillium, ¿eh? Y luego una vez que le va saliendo ese moho, que es o sea, como una corteza natural, no le ponemos ningún químico ni nada para que no salga. Lo que hacemos luego es untarle aceite. Untamos aceite alrededor de la corteza y se queda un producto natural. Ese moho es natural. Es natural, efectivamente, así mismo. Aquí fuera están ahora mismo dando aceite a los quesos. Ahí fuera están. Ahora mismo le untamos aceite a los quesos y entonces cambian de aspecto. Tienen cierto moho y luego ya con el aceite ya cambia de aspecto y lo metemos en la cámara de maduración. Ahí lo que le está poniendo es aceite. Aceite, efectivamente. Estos quesos ya se le habría dado. Eso se le va dando y luego ya va pasando a la cámara de maduración. Y aquí están preparando pedidos, cortando y envasando para ir preparando los pedidos. Envasando y etiquetando. Por ejemplo, este Es tierno. tiene que quedar así. Efectivamente, sí.
Ahí. Y... vamos a probar uno. Ay, perdón. Así mismo. ¿Sube acá? Sí. Trabajo manual. Claro. ¿Y cuántas horas están en este proceso diario? Bueno, pues todos los días estamos desde las 7:30 de la mañana, bueno, algunas veces antes, porque la caldera hay que ponerla antes, y solemos estar hasta las 4 o 5 de la tarde. Parando para almorzar, para media mañana, para los descansos habituales. Pues este lo que hace es el envasado al vacío, Así mismo, como se envasa la carne. así es. Espectacular. Ahí ya sale el envasado. Claro. De a dos eso, ¿verdad? No se puede poner Sí, más. en este caso no Es de tiene arroz. mucho más espacio. ¿Qué Y quiere lo que- hacer? Ejercicio de brazo acá. ¿Eh? Bueno, este se parte mejor el tierno, pero cuando ese es de más madurado, pues cuesta más trabajo. Ya, si quieren, lo que podemos hacer es voy a partir un madurado y lo probamos, si os parece bien. Sí, como vos digas. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Un tereré de campeones. Madre querida al Creador hizo su oración. Vamos a partir un poquito. Y ahora podemos ya degustar. Aquí. Vamos a probar. Este es un queso Madurado. Madurado. Más de 4 meses. Bueno, este era extra madurado. queso ibérico gourmet. Delicioso. Si ustedes quieren probar, tienen que comprar. Son los beneficios. Son los beneficios. Este guardarme nomás yo voy a llevar que yo no toquen. Y eso no es polena, de verdad. Espera que saco la corteza, para que no se confundan. Esto no, esto no, esto no. La corteza, eso iba a decir, sí. Se puede comer, pero claro, no. Se queda un poco más seco. ¿Quién más? No queremos ver qué sobra. Si te invitan a cenar y te ofrecen tabla de queso, ¿qué decir? No, basta.
Ay, Dios. Delicioso. Qué bueno. Madurado, madurado, sí. Sí. ¿Tiene algo que tienen guardado ahí que se llama? Gran reserva. Doña Moviana, gran reserva, no, es que así no me vas a probar. Que Giovanna. Mira un ratito. Cateura, ¿dónde se consigue estos quesos? Volvemos a comentarle a las personas. Estos quesos lo conseguimos acá en la escuela. Estamos en los mejores restaurantes, también en los mejores supermercados. Si me permiten dar un nombre. Todos, En los que quieran. En Casa Rica, con certeza, siempre tenemos nuestros productos. Y en Casa Matriz, en Los Laureles. Shopping, AgroShopping los días martes. Recibimos pedidos. Que es el Mariscal López, Y Shopping para quien Mariscal. esté pensando en realizar su tabla de quesos, el maestro es especialista en armar una mesa de quesos. Se le puede contratar también, Sí, maestro. claro. Al maestro. Lo hacemos con gusto. Ah, mira, muy bueno. Porque parte del aprendizaje de los jóvenes del catering es el servicio que se presta. Entonces, ese también es un trabajo, como hablábamos del aprendizaje Es una preparación para y la vida, preparación para el trabajo, y la ganancia. y aprender Ah, sí, bien. cómo se gana Y tu dinero. equipo de trabajo son los chicos de la Los escuela. chicos, los chicos, claro. Efectivamente. Qué lindo, Así es. Aprender haciendo, vendiendo y ganando. qué lindo todo lo que hacen. Realmente, Hay que saber el costo para saber cuánto ganamos. Si no maneja el costo, puede que estemos regalando y no vendiendo. es reconfortante poder conocer esto, mostrarle a la gente y, pues, sobre todo, que se valore Claro. el esfuerzo. Entonces, cuando ustedes aportan a esta escuela, aportan a la fundación, están entendiendo a dónde está yendo el aporte. Claro, con cada queso que uno disfruta consumirlo, nos está apoyando en la formación de los jóvenes. A comer mucho queso. A comprar, por supuesto. Claro. A comprar y a comer. Maestro, Encantado. Cuando igualmente. quieran. Tenemos que venir luego a la fábrica nueva. Ok, vamos a volver para la Lo vamos a inauguración. invitar para que pueda Acá voy a estar. acompañarnos Así en es. la nueva fábrica. Muy ¿Va a haber bien. tabla de queso? ¿Mm? ¿Va a haber tabla de queso? Lo que haga falta. Yo estoy. Bienvenido. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Shendaje shaiva dice por abajo y me payana en el corazón. Y en mi mente nerico beba lleva un peixe rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado, enamorado cosece. Sin que yo sepa ni quién tú eres, pendeñe eres etabuete. Esa es morir, Rosa. Sí. Y al Es caer la bueno, tarde es Sherenda Lazam. Al caer la tarde, re, fa, sol, la. Ese es Al Sherenda caer la Lazam. tarde de un bello día, Salvador, ese es Sherenda Lazam. Ensillé mi pinto y a un rancho alegre per rumbear.
mi guapo alazán, compañero fiel, jaica tu perú, aunque mombre, lo guajebará, te llevo en el alma, chinita linda, se de mí, y al compás al tranco de mi alazán debe apurar, hey, sos idolatrada y milagrosa tu paz en mí, de causa sufrir, la que por haber. De Gustavo ya. Hoy me necesito ojenduve y serenda y bambú. En Vallago a mí hay pona y aroma, aviso ya poma, ajaja ñandú. A serenda mi sepi ay guava, a más que a mí o terán que haber. Contendeba y sala se deseaba, agua que se jamás sino que envolver. Imagina, mira, bicho, es joca, ari de visitas y nada, apenas nace a música, hermano. No existe el mal tiempo ni la distancia para el amor. Por vos, mi chinita, con mi alazán lo aguanta paz. Mi madre querida al Creador hizo su oración, que por su elección de la llenura hoy me necesita ser aroma, ojenduve y serenda y bambú. En Vallago a mí y por no aroma, aviso ya poma, ajaja ñandú. A serenda mi sepi ay guava, a más que a mí o terán que haber. Ontendeba y sala se deseaba, agua que se jamás sino que volver. Este fue el calentamiento nomás, todavía no empezamos. Sí, esta era la previa. Bueno, transcurría febrero del 2020. Nos íbamos a ir al Chaco, por fin íbamos a conocer el Chaco, o sea, ya conocíamos el Chaco, pero íbamos a grabar el Chaco con Baeshapa. 10 de marzo del 2020, o mató la pandemia. Dijeron al comienzo que íbamos a estar 15 días más o menos encerrados y que después ya iba a pasar. Y duró más de 2 años. Así mismo. Marzo del 2020 se suspende la 6ª temporada en Baeshapa. Quedó ahí. La pandemia nos acercó a los que nos tenía que acercar y le alejó a los que le tenía que alejar. Así mismo. Mucha gente se fue, partió, descansó, sufrió, pasamos de todo. Más de uno tiene algún familiar que partió en la pandemia y en plena pandemia, en ese confinamiento, encerrados, no nos quedaba nada más que aprender a estar muchas horas con nuestra familia, con nuestra novia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces yo siempre trato de sacar lo positivo de las tragedias o de cosas muy graves que ocurren en la vida. Siempre dije también que de lo único que estamos todos seguros es que nadie va a salir vivo de este mundo. De la muerte nadie se salva. Nadie se va a salvar. Pero hay que vivir la vida intensamente y agradecer lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que se fue duele, la ausencia física es tremenda. Sí. Nadie te puede decir, ya pasó, o joma, va a doler y cada vez duele más, porque el olvido es interminable. Entonces dijimos, tenemos que volver con Baeshapa y el homenaje que dijimos de un principio es Baeshapa vuelve en homenaje a toda la gente que partió en la pandemia, ¿verdad? Pero hubo un punto que a mí me marcó porque estaba la idea de volver, pero nunca es fácil, porque tienen que unirse demasiadas piezas para que volvamos a hacer Baeshapa. Y estaba yo una madrugada en mi casa, solo,
Estaba tomando mi cervecita. Un clásico. Un clásico. Que no puede faltar. Sí, yo solo me divierto, imagínate con público. Imagínate. Sí, solo ya me sé divertir. Y me había dicho Hito, que nos conocimos en la ciudad de Santaní, en la ciudad de Tapiracuay, que nos había recibido muy gentilmente en su hogar, en su quincho. Una noche de muchísimo frío. Muchísimos fríos. Nos dijo, después del programa, vengan a casa, yo les ofrezco un asado. Un asado delicioso comimos y peñeamos de lo lindo. De lo lindo. Y ahí se forjó una gran amistad que hasta hoy en día transcurre y cada día es más fuerte. Y me había dicho Hito, che, fíjate, hermanito, ya subí todas mis canciones a Spotify. Sí. Y Amor y Rosa, Sherenda Lazán, Claro era... que son covers, ¿verdad? Claro, clásico de clásico. Clásico de la música. Entonces yo veo el Spotify de Hito Goiburu, está en Spotify. Y empiezo a escuchar las 5 canciones, ¿verdad? Y entre las 5 canciones había una que decía No me olvides. Y escucho una vez. Escucho 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Y después me fui a dormir. Después otro día estaba otra en el quincho. Escuchando otra vez música, después entro otra vez. Hito Goiburu. O sea que no te olvidaste. No me olvidé. Literal. Literal, no me olvide, dice la canción. Segunda reunión que tuve a solas conmigo mismo, Sí, contigo en mismo. mi quincho. Y vuelvo a escuchar la canción. Y ahí yo digo, esta es mi canción. Porque habla de lo que yo siento y lo que sentía en pandemia y lo que sentía con mi vida. Bueno, nunca sabíamos hacia dónde lo que íbamos a ir. Claro. Si iba a durar 10 años, 15 años, si nos íbamos a morir, todo. Nadie sabía. Claro, porque Ipukuma también, vale la redundancia, ya Ipukuma la pandemia. Ipukuma la pandemia. Y ahí empiezo a escuchar otra vez, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 30 veces. Fui otra vez a dormir. En la camioneta, pongo otra vez. Y me iba haciendo ruido la canción. Después un día vuelvo a escuchar. De vuelta, me volví a reunir conmigo y bicho, vos podés esta noche vamos a tomar un chiquitito. Sí, yo estoy leyendo. Le respondiste. Y nos reunimos otra A vez. tu ser interior. Claro que aún llegué. ¿Qué tal, Cauma? Claro que aún llegué. Estamos hoy. Sí. Es literal. Sí. Y ahí escucho la canción y digo, va, ella va a volver. Esta canción me está hablando, esta canción me dice que yo tengo que volver con Baesha. Porque yo no quiero que la gente me olvide de los abrazos, de nuestra gente, del Paraguay. Porque fueron más de 100 ciudades. Sí. Cuántos abrazos, cuántos amigos que partieron, Claro. cuántos artesanos. Bicho, pero imagínate lo que estás diciendo, discúlpame que te interrumpa. Es algo súper importante para todos, ¿entendés? Porque como estábamos hablando a rato fuera de cámaras, uno quiere dejar un legado en la vida. O sea, esta canción, de la forma en la que vos interpretaste, para mí fue genial, ¿verdad? Porque para mí fue un aprendizaje de vida también, ¿verdad? Uno, ¿qué es lo que desea? Que no le olviden, ¿entendés? Uno deja de existir físicamente y ¿qué es lo que uno quiere? Dejar un legado y que no me olvide. Algo tenés que dejar. Algo tenés que dejar, ¿verdad? Al Paraguay, yo creo que, no quiero decirte que vos le dejás este legado porque Neymar no tiene dentro de 1000 años allá, pero en cada programa vos estás dejando un legado a la gente, ¿verdad? Y yo sé que te lo dicen a menudo, ¿verdad? Pero es necesario decir. Y es un espacio necesario que sé que hay muchos jóvenes que hoy están recorriendo el Paraguay. Y lo mejor que le pudo pasar a Baesha es que cada día surjan nuevos proyectos. Yo siempre le digo a las marcas que son muy importantes. Claro, gracias a ellos estamos. Porque gracias a ellos volvemos y estamos, ¿verdad? Como Coca-Cola, por ejemplo, una marca que siempre apostó por este proyecto. Que apoyen y que apuesten por el Paraguay. Así que mismo. apuesten por nosotros, por la nosotros música, el arte. que nos rompemos el lomo para revalorizar nuestra cultura y que nunca muera Claro. nuestro legado, nuestra cultura, nuestra artesanía. El poncho para ella fue declarado por la UNESCO. Y tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que vamos logrando. Entonces, no es en vano nuestro esfuerzo, no es en vano nuestro trabajo lo que se está haciendo en este lugar maravilloso, en el Hotel Escuela Cerrito, que le está dando un presente y un futuro a muchísimos jóvenes.
que por ahí no iban a tener la misma suerte. Entonces, gracias a la Fundación Paraguaya, ellos están teniendo por lo menos la esperanza de el aprendizaje que reciben, salir al mundo y decir, yo aprendí esto y estoy listo para sobrevivir. Para sobrevivir, para emprender y capaz ellos el día de mañana sean los que sustenten esta escuela porque son grandes empresarios después y sean ellos los que le inspiren a más personas a llegar más lejos, ¿verdad? Y a capacitarse, a prepararse y a decir, somos muy buenos los paraguayos, somos en lo que hacemos gente y cómo somos. Honesta, sencilla, trabajadora, y ellos son el motor que van a ir moviendo esta escuela y todas las escuelas que existan. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Tu música yo no, hasta hoy no sé, esta entrevista que estamos teniendo acá fue muy improvisada. Yo creo que las mejores cosas de la vida se dan sin guión, todo improvisado. Yo no sé por qué escribiste esa canción, a quién le escribiste, pero lo que a mí me hizo sentir es decidirme a levantar el teléfono y decirle a Sandy, a Yami, vaya para volver. Y hoy estamos acá hace más de 3, 4 meses ya creo. Nunca hace el tiempo que... ¿Cuántos meses que volvimos? 5 meses. No sé cuántas ciudades ya hicimos otra vez. Pero eso no importa. Claro. Lo que importa es que estamos vivos y que tenemos muchas ganas de seguir creciendo, mostrando el Paraguay a su gente, nuestra cultura, nuestro turismo y la música paraguaya que es para mí la mejor música del mundo. Dice más o menos así. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los cesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Y eso es, no me olvides. Esta canción y este programa, pero por favor, va dedicado a todas las personas que formaron parte de Mbae Chapa y que por cosas de la vida se nos adelantaron y ya están descansando en paz. Así que este programa, esta canción y la vuelta a Mbae Chapa va dedicado a todos nuestros amigos, artesanos y personas que formaron parte de Mbae Chapa. Claro, a toda la gente que formó parte de este programa que yo creo que es maravilloso, y aprovecho y una vez más te agradezco a vos, a Yami, a todos los muchachos. Un aplauso fuerte para todos, por favor, señoras y señores. Estoy más que bien y una vez más, gracias mi hermano por haber escuchado esa canción, y yo creo que el de arriba se encarga siempre de acomodar el resto. Inspira. Claro, totalmente. ¿Verdad? ¿Seguimos uno más? Quiero mandarle un saludo enorme a tu querida madre Lilian Ruiz,
que se está recuperando. Se está recuperando. Una gran operación en la rodilla, así que mamita, te enviamos un saludo grande. Ella que siempre me dice, mira, siempre recorres los programas y en el único programa en el que se acuerdan de mí es el de Bicho, ¿viste? Así que te mandamos un gran abrazo. Doña Lilian, acá estoy con el tesoro de mamá. El tesoro de mamá. Por ahí el tesoro. Y hay una frase que es muy conocida, que nace con este artista, que dice: no le digas estás hermosa, mejor dile. Shendaje shai bandi shai ponaba hoy me vayan el corazón. Iñe mi entenderé y cobeba lleva un peixa rosa en amor. Tu bello rostro terciopelado, enamorado, cosejese. Sin quien yo sepa ni quién tú eres, endeñe eres etabete. Hay luz divina en tu mirada, que sabe con borejura. Pisaru pinte se abeco angaja evan de veroja y jugar. Se ve guaracón de la princesa, a ti doncella vengo a pedir. Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Eso, señoras y señores, la mejor música del mundo. No lo digo yo, lo decimos desde Bahía. Todas las flores, todas las estrellas, ella bebe con epondera. Y hasta la Virgen del azul cielo a cada instante de no pasar. Verá borrosa, shemba erante, ya y por ama shembo sufrí. Hoy menos peixan en Barama, sé todo el tiempo llevo de mí. Eso. Bien ahí. Y nos despedimos con una última canción, Claro que sí. que es un clásico de clásicos. Un clásico de clásicos. Los sábados sí o sí Los suena. sábados sí o sí se escucha. Aníquene canguti serenda la san. Al caer la tarde de un bello día, sábado ensillé mi pinto y a un rancho alegre perrumbear. Mi guapo alazán, compañero fiel, jaica tu pere. Aunque mombre lo llevará, te llevo en el alma, chinita linda, llevo de mí. Y al compás el tranco de mi alazán debe apuraje. Sos idolatrada y milagrosa tu paz en mí. De causa sufrí, da que poname. Hoy me necesina llenar más. O que anduve y seranda y puambu. En Vallago mío y por noña aroma, aviso ya poma, ajajañando. A serenda mi sepe ay cava. Jamás que anguillo tranqui a ver. Ontendeba y sala se deseaba, aguaje se jamás, sino que volver. Hito y Burú, señores. Gracias. En esta pequeña peña histórica, donde por fin explicamos por qué vuelve Bahía, para qué canción inspiró Sí. y a quién va dedicado el programa. Sí, señor, así mismo. Así que va dedicado a toda esa gente que... Ya un mina, pedazo hermano, por favor. Sí, empezamos con este. Ah, con este empezamos. Sí, con este vamos a empezar. Coca-Cola retornable. Este pues es espectacular porque solamente paga líquido. Solamente el líquido. Es económico, así que busquen su Coca-Cola retornable, compañero. Y a disfrutar de un sabor único. Sí o sí nos acompaña siempre. Así que paga solamente por el contenido. Elegí Coca-Cola retornable. Ahí está. Salud, compañero. Salud, mi hermano.
Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite, más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Ya mi madre. Colectivo, ¿no? Colectivo ya. Vale. Colectivo, Bueno, ya pues está, pues. vale. Sí, señor. Gracias, Coca-Cola. Ya pues, y yo soy. Ya pues, irlo. Ya. Hey, casi no me da con algo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Nosotros estábamos en la 7ª temporada de Embaixada. Espera, por favor. Esperámoslo, por favor, no lo veo. ¿Viste cómo no sabe? No, y vos te quisiste ir primero, aceptamos en Portugal, yo pillé, por eso yo me reí. Es verdad. Yo me pillé, en vos serio. Vale, Me va a costar. Cállate, tú estás ahí, siento violín. Y ahí nada, date con tu violín. Bueno, ya mira otro lado, no vamos a hacer esa cuestión, algo así, boludo. Pero, qué hijo de puta, ¿para qué violón? Eso no va a costar más. Vení, vamos a hacer, yo ya sé cómo vamos a hacer. Primer plano allá de... Yo pues dije que nosotros estábamos en la 6ª temporada de Embaixada. En la 7ª pues ya estábamos. Y íbamos a empezar la 8ª en marzo del 2020. Sí. Y bueno, es allá. Y me equivoqué. Ay, bueno, Y vamos a repetir otra vez. No sé más. Bueno, yo estaba en la 6ª temporada, dije. Es la 7ª. Bueno. Allá ande mana la 8ª porque se apuca, se la llavira llegó. Ahora nosotros estamos en la bueno, y vamos a dejar nomás ya ese. Simba, en la 8ª temporada estamos en la 8ª temporada, bueno. Y yo dije, era la 6ª, pero la 7ª temporada nosotros ya estábamos. Y ahora estamos en la 8ª. Y íbamos a arrancar la 8ª en marzo del 2020. Ok, perfecto. Y ahí es donde vino la pandemia. Sí. Y volvimos pues 3 años. Cuando me olvides. Cuando me olvides con tu música. Se olvidó su temporada nomás. Me equivoqué nomás de temporada. Ya hemos por antes a la gente que estamos haciendo, ¿sabes? No, no queríamos reír. 6ª y 7ª suena igualito. Claro, totalmente. Para mí suena igual. Sí. Si yo digo 6ª, 7ª, suena igual. Ni tanto. A mí suena igual, ya está. Bueno, ya. Allá pileta. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas.
los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Yami, Sí. vení un ratito, te voy a mostrar algo. Yo tengo que tener la bombilla. Voy a explicar algo. Pero atendé. Y después me decís, así había sido, se hacía. Te voy a poner tu hierba, ¿verdad? Normal. Esto funciona para mate o tereré. Se hace el mismo procedimiento. En otro lado, vos sos profesor y enseñás. Pues yo hoy voy a ser tu profesor. Y vos tapás esto y haces así. Entonces son pequeñas técnicas que no inventé yo aprendí también. De acá mi win izquierdo no aprende hace 5 años. Entonces sale un polvito. Y normalmente te atragantado, se te queda atascado algo en la garganta. El polvito. Entonces vos haces así, ya está, ya te limpia. Después, para lo que es tereré, se pone ahí. Y ahí se va, ¿verdad? Y deja que eso absorba todo y después tomás. Para mate, si es mate, vos poner un poquitito de agua, no fría, agua natural. Dejas que eso absorba un chiquitito, tapás la punta y metes hacia adentro. Y ahí va cebando en el pocito. Eso es para mate, pero en este caso de tereré, ya directo ahí. Y te se dieron cuenta que yo tengo mi equipo de tereré y ella tiene su equipo de tereré. Pero, ¿de dónde vos sacaste eso? ¿Qué? Tipo, ¿hay escrito en algún lugar? No, muchos influencers enseñan esto y yo... Para mí que es una maña de él nomás. No, esto es así. Y la gente te va a escribir y te va a decir, bicho, Si no está en escrito, esta, bicho, tiene No razón, cuenta. te van a decir. ¿A qué? cuidado. En esta, bicho, tiene razón, te van a decir. Pero el Entonces, escúchame. Mira, deja ese que absorba, no la vaya a apurar. Viste que está absorbiendo la hierba al agua. Tranquila nomás, vos sos muy apurada. de esa misma manera me absorbes vos. Vos sos muy apurada. Pero vamos a mostrar un poco su tereré. El tereré se toma bien frío, con abundante hielo, o si no es mate. Miren lo que tiene hielo. 1, 2, 3. Y agua fría, de sobra ya. Para mí está bien ya. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo por tuyo? Mucho como colocar la bombilla, pero el agua. Dios mío, ya ese hielo con un poquitito de agua. Vos ya estás Y abusando. tereré es bien frío. Ese es tu problema. Vos estás abusando. Queremos saber. No puedo Ya hacer- tiene su equipo y yo tengo el mío. Queremos saber para ustedes qué significa el tereré. Porque el tereré, bueno, es una bebida tradicional nomás. Cuando vos, por ejemplo, estás en una etapa de conquista. En mi caso ya pasó. En tu caso también. ¿Qué vos le decías a la chica, al muchacho? Vamos a tomar tereré. Vení, Claro, vamos a es tomar un tereré. gancho. Punto número 1. Es un gancho para compartir con alguien. Sí, el tereré nocturno. ¿Verdad que existe? Y da de gusto tomar tereré a la noche. Después, punto número 2. Tu mamá te dice, Yumia, siempre. Pues. Ese vato. Vos sos más joven, entonces Sí. vos tenés que cebar. El más joven tiene que cebar el Y tereré. hablas con tu mamá. Por eso yo o te con tu cebo papá, a vos. o con Porque quien yo sea. soy más joven que vos. Es una tradición nuestra. Yo no sé si hay que cumplir eso. Por ahí cumplir, por ahí no importa. Pero siempre en una ronda, ¿quién es el más chico acá? Yami. Yami tiene que cebar. En edad sí, pero en estatura Santi. Claro. Él es el más chico del equipo.
Ah, también dice que cuando Chiquitita. se está por terminar el agua, tipo tenés que cebar el último mate para que te quiera tu suegra. Ahora digo. Otro, ¿cómo? Que cuando Ahí está. allá mi lado. Que cuando se vas el tereré y tipo se acaba el agua y al que le das le va a querer su suegra. Ah, Y eso es lo que todo el mundo quiere, que se le quiera. Según las creencias populares. Otra creencia, yo tiré dos, tiraste una recién, una más decime. Que no importa la manera en que coloques la bombilla, el tereré tiene que estar frío nomás. No. Hop. Vamos a caminar. Siempre tenés que poner bien la bombilla, Yamila. Y cada uno toma a su manera. Hay gente que toma tereré con agua fría nomás. Y ya está, y está bien. Y vos tomás con hielo y un poquitito de agua. Y bueno, para vos está bien también. Y yo tomo con agua fría y con 3 hielos. 2 hielitos. 3. 2. Vamos a matar samú, vamos a por lo menos a tener una experiencia chaqueña. Vamos a tomar tereré al lado de un samú. Es muy difícil encontrar un samú en la ciudad. Miren lo que es esto. Sí me sino una belleza. Encuentra las 7 diferencias. Mira lo que es este samú. Y nos falta el que viene y firma por el samú. Eso no se hace. Mira lo que es. Te amo, Rosana. Y un corazón. Puta lo que es. ¿Eh? Te amo, Rosana. ¿Ves qué dice? R-U. Rup. Pasa, la gente no entiende qué es lo que está pasando. Estamos tomando tereré nomás. Bueno, y eso queríamos compartir con ustedes. ¿Qué significa para ustedes el tereré? Es una bebida autóctona del Paraguay. Queremos recomendarle que vayan al Paseo del Yuyo, ¿verdad? En el Mercado 4. Un lugar muy tradicional. El tereré literario. Bueno, queremos que nos escriban en los comentarios de YouTube. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, En Instagram. En Twitter, estamos en todas las plataformas. Queremos brindar con ustedes, mandarles saludos, agradecerles por la sintonía de siempre, por siempre vernos, comentar nuestro contenido, redes sociales, por supuesto al canal La Tele también, que nos recibe todos los domingos a las 11 de la mañana, y brindar por... No se brinda con la guampa vacía. Y brindar por el día del tereré. Salud. Salud, Yamila. Qué lindo trabajar contigo. Con Máximo. Vida no merezco, alejado yo de ti. Uy, mi amor. Ellos quieren ascendiré. Talla como além. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para